Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, es un honor y un placer contar con su presencia, ¿no? Y también con las personas que nos están viendo en el en vivo, que se van a unir. Esto es Voces y Libros. Para las personas, creo que aquí ya todos son expertos en el formato, pero para las personas que se nos unan, este es un espacio de diálogo que se facilita entre la Escuela del Área Español y la editorial de la Universidad Nacional, donde lo que hacemos es, ¿verdad?, compartir nuestras perspectivas, nuestras experiencias y comentar sobre libros que han sido publicados por la editorial de la universidad. El libro que nos compete hoy es La Isla de los Sueños, que compilado por Daniel Matul Romero. Entonces, no sé si vieron el video, pero él muy amablemente nos envió un video invitando a este espacio. Porque bueno, este libro, como les dije, es un compilado, ¿verdad? En realidad. Entonces, es un compilado de poesía escrita desde un contexto muy interesante, que es específicamente de personas que están en condición de cárcel. Es un proyecto que está adscrito a Lidela, y que lleva ya bastantes años en las cárceles haciendo talleres de literatura, talleres artísticos, también para darle un espacio a estas personas de expresarse y también de encontrar una forma pues alterna, ¿verdad?, en sus vidas, de expresar sus emociones y su realidad desde una cárcel. Para hablarles un poco de don Daniel, él es un escritor guatemalteco que vive en Costa Rica, actualmente es un académico de la Universidad Nacional en la sede de Chorotega. Tiene bastantes, como pueden ver ustedes en el libro, ¿verdad? Ha recibido bastantes premios en Costa Rica, en España, en Guatemala, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Puerto Rico. También ha publicado varias obras, Efectos Secundarios, Noche de Ronda, Cuatro Caminos, La Chumpa Roja, entre otros, con diversas editoriales. Y tiene experiencia como profesor e investigador en varios países: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Chile, Argentina y Ecuador. Él hace como una introducción en el libro, que después, si alguien la quiere comentar, podemos comentarla más profundamente, pero básicamente explica eso que les decía de este proyecto, ¿verdad?, de donde nace este libro, que ya han logrado publicar en realidad 23 libros de poesía, incluso documentales, canciones, ¿verdad?, todo con material de personas que están privadas de libertad y que han escrito desde ahí. Entonces, no sé si alguien tiene ya un comentario o algo que le gustaría comentar respecto a su experiencia, cómo les fue con el libro. A mí personalmente creo que me sorprendió, es la palabra que podría decir, ¿verdad? Una de las cosas que decía aquí en la introducción don Daniel es que la cárcel se ha convertido en un lugar donde nadie espera que algo bueno se presente, ¿verdad? Y en donde nadie espera que salga algo bueno de ahí ni de las personas que están ahí. Y yo creo que este libro realmente, a mi parecer, es como un testimonio de que sí pueden salir cosas buenas y cosas que uno, más que buenas, también hermosas, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quiere comenzar a abrir la mesa con su comentario. O sigo yo, como siempre. Paola, por favor. A mí la verdad, bueno, yo he tenido otros dos acercamientos a arte hecho desde la cárcel, entonces, pero me faltaba el de literatura, lo cual me sorprendió muchísimo. De hecho, desde el SEC, desde el Centro de Estudios Generales, hay proyectos de danza, entonces yo tuve la oportunidad de ser la asistente de una profesora de danza y ella me contó todo lo que implica realmente llevar este espacio de expresión a una cárcel. Porque, bueno, yo cuando empecé el libro yo decía, bueno, aquí el concepto de libertad no es el mismo que tengo yo, es algo completamente distinto, es algo casi que no solo una sensación, sino es ya el espacio físico, literalmente. Entonces, bueno, cuando yo leía el libro creo que ya llevaba como un poco la idea de, bueno, sé que pueden salir cosas más interesantes de la cárcel, pero al mismo tiempo nunca realmente había tenido como un acercamiento desde lo literario. Y no sé si han visto una película argentina que fue muy, muy famosa en su momento, que se llama La Mujer de la Fila. Está en Netflix, por si la quieren ver. Y de verdad es la historia de, es una mamá que le metieron el hijo injustamente a la cárcel, tenía 18 años. Y bueno, gracias a todo el asunto de la burocracia argentina, que no está tan alejado de Costa Rica, él duró años para probar que era inocente. Entonces, todos esos años es cada semana la mamá yendo como a la cárcel a verlo, pero se termina convirtiendo en una comunidad con las otras mujeres, con las esposas. Bueno, después de la película, ella se enamora de un preso, la mamá.
Entonces, hasta eso, digamos, ella termina como construyendo su vida a partir de la cárcel. Entonces, bueno, yo decía, realmente y uno de los poemas lo menciona, ¿verdad? Al final, la sociedad externa, el mundo real, pues los considera de una forma muy negativa y muy despectiva. Entonces, realmente ver cómo no sé, cómo se conceptualizan ellos mismos desde esos espacios. Y a mí algo que me encantó, creo que honestamente mi parte favorita fueron las introducciones de los autores, porque no se menciona, creo que hay un gran morbo de, pero ¿qué hizo? ¿Por qué está en la cárcel? ¿Cómo llegó a ese espacio? Y no se menciona absolutamente nada de eso. Solamente se habla de la gran gama de publicaciones que tienen, porque han publicado un montón, e incluso los que esta es la primera publicación habían participado en otras cosas o ya los publicaron en otros lados, o es gente que tenía estudios universitarios. Entonces creo que eso fue como para mí lo más sorprendente, como realmente a veces en la poesía uno tiene como que alejarse un poquito del autor y enfocarse en lo que está diciendo, y aunque usted sepa el bagaje del autor, hay que enfocarse aquí, pero en este particularmente creo que fue muy difícil separar los dos, más que todo, bueno, todavía en los poemas que son un poco más generales, como de temas del amor, de la pareja, pero los que hablan ya de, bueno, cómo es vivir dentro de la cárcel, escuchar los barrotes, los sonidos, los olores. Creo que eso sí definitivamente lo lleva a uno como a devolverse a la parte del autor y decir, bueno, esta es la persona en la que estoy leyendo. Entonces, esa parte honestamente fue mi favorita, la gran introducción que hicieron los autores, porque son autores. Entonces, creo que hasta eso mismo, el de pronto no verse solamente como un expreso o un preso, no sabemos, sino verse como un poeta, un autor presentado en un libro, ya del calibre de una publicación universitaria. Creo que sí fue lo más sorprendente. Bueno, a mí en particular fue lo que más me impactó. Pues, al principio, el principio fue en lo que más le dediqué atención, la verdad, a ver quiénes son las personas. Y han publicado en un montón, algo que también me impactó muchísimo, el montón de poemas que se han hecho canciones. Sí. Entonces, bueno, no voy a decir mucho, pero, pero esa parte, digamos, al final las artes se conectan un montón. Y bueno, ya yo sabía de la experiencia de danza, en cine también, aquí se comenta que se han hecho documentales. Entonces, toda la parte de retratar de diversas formas cómo es vivir en la cárcel, creo que es lo que más puedo rescatar de este libro. Es una forma más de esa expresión que ya existe. O sea, creo que sí le rescato mucho la editorial de la U, esta publicación, porque sí está muy a la vanguardia. O sea, es un tema muy postcontemporáneo y definitivamente deja ver que la editorial en eso sí está buscando publicar cosas de las que se están mencionando en otras artes, en el cine, en la danza, en la música. Entonces, eso sí, de mi parte. Que podría considerarse hasta un tabú desde donde se está escribiendo. Exacto, creo que eso es lo más que hay, como un morbo detrás de, uy, esto lo escribió alguien desde la cárcel, ¿verdad? ¿Qué estará diciendo? Pero no solamente habla de estar en la cárcel, es un montón de experiencias. Por supuesto. ¿Alguien quiere Yo comentar? quisiera decir algo más. Bueno, primero voy a hablar un poquito de mi experiencia leyendo este libro. Como les estaba comentando por aquí antes de que iniciara la transmisión, digamos, por algunas razones del destino, digamos, yo recibí este libro muy tarde. Digamos, yo lo recibí hoy, el libro físico. Yo tuve la oportunidad de leer poemas como a lo largo de la semana porque me mandaron fotos, ¿verdad? Entonces estoy como leyendo. ¿Qué tal este libro? Ajá, Está en acceso libro. no vaya. De payaso. Sí, bueno, eso es importante decirlo, tal vez. Sí, muy bien. Ah, ok. Ahorita porque el libro está en acceso libre para cualquier persona que quiera leerlo. La semana pasada. Pero nos va a traer una versión fresca, muy fresca. Sí. Hola, Donald. Ya que eso, aprovechando la pausa de que llegó Donald, no sé si chicos, si quieren sentar un poco más acá para que la transmisión se den como... Ahí hay alguien. si te quieres sentar una vez, sí, No, nos sí, no hay ponemos. Sí. Si no, nos vamos a poner una Sí, algunos que no se ven y allá se ven las sillas. Quisiera verme. Sí, no sé si nos... O sea, que te pases Sí, aquí. Ah, ya me pase. Sí, así sí, los que van llegando se van. Exacto, así los que van llegando se van sentando. Perdón por... Donald, tal vez en esta silla se la pared. Sí, si quieren venir aquí. Aquí. Este es un lonchero. Este es como un Ya que Empezamos. Estamos esperándolo. Felipe, ahora sí continúa. Sí, bueno, entonces tuve la oportunidad de leer, digamos, relativamente poquitos poemas. Ahí hice como una selección, digamos, no muy significativa, ¿verdad?
Pero sí me gustaría hablar de lo que viene aquí en la parte de atrás, porque esto me parece lo más interesante que plantea este texto. Y es lo que dice aquí, desmontar, o perdón, desafiar la visión mítica y sacralizada del acto creativo, ¿verdad? Eso es muy interesante porque hay un paralelismo muy curioso con un libro muy importante de la literatura española, y es que, no sé si ustedes se acuerdan, pero el Quijote de la Mancha fue escrito también en la cárcel, digamos. O sea, Cervantes estaba en la cárcel cuando escribió el Quijote de la Mancha. Entonces, eso es algo que se deja muy de lado porque, como bien dice aquí, digamos, se intenta idealizar, ¿verdad? Lo que es el acto literario o lo que es la creación literaria. Se intenta elevar como esa categoría de superior, ¿verdad? El escritor es algo superior a toda la sociedad. Y aquí lo que hace es trasladar esa idea a alguien que supuestamente está en lo más bajo, digamos, ¿verdad? De la escala social, que es la situación de cárcel. Entonces, lo que yo quería plantearles a ustedes como compañeros críticos literarios es como esa nueva perspectiva, ¿verdad? De que nosotros podemos considerar que es literatura valiosa, o desde qué modo se puede escribir realmente un texto válido y, digamos, de una manera importante literariamente. Entonces, eso es como una pregunta que yo les quería hacer a ustedes, o un tema que podríamos como debatir, ¿verdad? Como, ¿qué es lo que hace un texto literario un texto valioso, ¿verdad? Desde la perspectiva crítica literaria? Sí, bueno, de hecho perdón. No, adelante, tranquilo. De hecho a mí también me llamó la atención lo mismo, ¿verdad? Porque, bueno, aquí tenemos personas en una situación de cárcel produciendo buena poesía, la verdad. A mí me dieron el libro el jueves pasado, por lo que Muchas gracias. no lo pude leer todo. Me hice una selección, igual que dijo el señor Felipe. Gracias. Pero lo que leí, el tal Andrei y Alan Soto, me gustaron mucho sus poemas, fueron muy buenos. Y bueno, volviendo al tema de la pregunta de Felipe, ¿verdad? Me recuerda mucho a aquellas propuestas de teóricos literarios que decían que la literatura es algo que surge por una razón, en un contexto particular, a veces hasta por una necesidad imperativa de quien escribe, y rompe con esa idea antigua de inspiración de las musas, por ejemplo, o revelación, dicen otros por ahí. Y esta poesía para mí es poesía de calidad. ¿Qué fue la otra parte que dijo? Al final. Que es realmente la literatura valiosa. Ajá, sí, lo de valioso. Creo que eso es, la verdad, eso es una pregunta que se las trae, dijo cierto señor que no está por acá. Pero bueno, yo encuentro en esta poesía bastante valor, por la misma situación, ¿verdad? Que es una poesía muy íntima, y pienso que cuando algo se vuelve muy íntimo, hay mucho valor en eso, valor que se suele obviar, pienso. Sí. Quería comentar algo lo que notó Paola de la mini biografía que viene, ¿verdad? Que en lo absoluto se menciona absolutamente nada del crimen o la condena o lo que sea, nada. Porque eso no es lo que importa, o sea, no es relevante a lo que viene a ser el libro. Y de hecho, con eso me fijé, digamos, que en realidad, bueno, para mí, no todos los escritores optan por escribir como explícitamente cosas de la cárcel. Hay algunos que sí, que mencionan, por ejemplo, las celdas, el estar encerrado y el tiempo y así, pero no todos, y siento que ahí, bueno, hay obviamente muchos temas en común, y lo que más los une es esto de, por ejemplo, lo más cotidiano, la familia, el amor, la tristeza, la soledad, y, digamos, algunos, voy a ver si lo encuentro. Algunos, ya me volví a perder. Lo de los detalles. Ya no, la belleza. Ajá. Ya me acordé, es que hay un poema en particular que dice como todos, digamos, básicamente dejamos el pasado atrás, todos cometemos errores y yo soy igual que cualquier otra persona. En resumen, ¿verdad? No estoy. Y yo me vine a eso, digamos, por eso es que no es relevante mencionar si estuvieron en la cárcel o no. Ya el mismo título nos deja saber que todo se trata de una cárcel, que vienen personas que han tenido esa experiencia, entonces no es relevante indagar en esos datos, digamos. Lo que importa es saber
digamos, que tienen la oportunidad, o sea, que si, y habla mucho, por ejemplo, el tema de la fe, el tema de la esperanza y de abrirse paso en la vida, digamos. Algo que también vi muy en común es que no, bueno, al menos a mí, digamos, en mi opinión, yo no veo que se victimicen o pongan mucha, digamos, autocompasión y, digamos, mucha injusticia acá. No, más bien son muy responsables, digamos, siempre dicen como, bueno, sí, cometimos errores, hicimos lo que hicimos, pero siempre digamos, hay un camino, casi siempre usan mucho la palabra camino, digamos. Hay un camino y yo decido qué hacer ahora a partir de ahora. Eso me gustó mucho, digamos. Yo siento que es algo que le pasa a todo el mundo. Y hay ¿fue dónde fue? ¿Fue atrás? No, fue en otro poema que él decía como, y muchos nos hacen a la izquierda, no saben ni siquiera que existimos, somos basura social, y se les condena precisamente por el crimen que hayan hecho, sea severo o no, y los encasillan. Ustedes son eso y nada más, no pueden ser nada más a partir de eso. Y eso es mentira, porque hay gente que puede que no esté en prisión, pero es mala gente, es malas personas, y también se equivocan, pero simplemente porque no los castigan socialmente, entonces se libran de ese prejuicio. Pero no quiere decir nada. Más que todo, se le ve más valioso y siento que se les aprecia más precisamente el pasar por una adversidad tan grande y seguir adelante. Entonces, y también con eso, creo que el título le queda perfecto. La isla de los sueños, o sea, un lugar sí apartado, pero que todavía tiene esperanza de, digamos, salir. Sí, Tom, nada más antes queremos leer un comentario que dice ahí, dice, hola, sí, escribir dentro de prisión en realidad no es un tabú, es un riesgo a la integridad física. Hasta eso, sí. Claro, que son cosas que generalmente tal vez uno no pone en contexto, ¿verdad? Igual, como decíamos, leyendo los poemas, aquí hay poemas que no necesariamente referencian la cárcel, y que son poemas, dice, perdón, continuamos. Debido a que en el contexto vivencial penitenciario, alguien con un lápiz y un cuaderno es un enemigo del clan que tiene el poder dentro. También los que hablan de política, que es uno fuertísimo. Si no, no hablar, ahorita lo comentamos. Bueno, Tom. Quería aportar al comentario de mi compañera con lo de como las temáticas, porque yo también apunté eso, porque muchas temáticas muy repetidas. O sea, el tema más grande es el amor, Sí. en general, como el amor a la vida, el amor a la libertad, el amor a la familia, el amor a los amigos. Otro tema que me gustó mucho y que creo que también se puede relacionar mucho con el título es que muchos de los poemas referencian el mar o el agua. O la isla, ¿verdad? Entonces por eso lo de la isla de los sueños me llamó la atención que se llama así, porque se referencia mucho el agua, el mar, como la vida, como un trayecto, ¿verdad? Que obviamente eso ya se va más, o sea, eso es algo de la poesía que se va ya hasta épocas clásicas, a donde, bueno, digamos, desde Odiseo y así, siempre se ve como la vida como un viaje. Los mismos sueños también. Ajá, también habla mucho del pasaje del tiempo. También, bueno, lo de la libertad y el arrepentimiento. Y otra cosa que noté en algunos poemas muy específicos era como, o sea, no, la vida como un trayecto, pero hablaba mucho como de trenes o como medios de transporte. Que eso me llamó mucho la atención. También en general el título me llamó la atención porque también, o sea, se puede relacionar con un texto de la literatura costarricense, La isla de los hombres solos, que es un texto de unos hombres en un contexto de cárcel. Entonces también como la relación entre eso y como ver que aquí son ellos hablando con su propia voz, haciendo poesía, o sea, los sueños son como básicamente como su mente subliminalmente diciéndole a usted como sus anhelos, sus esperanzas, ¿sí? En como antítesis con un libro como La isla de los hombres solos, a donde es un libro muy fuerte, muy oscuro, en el que o sea, se pone más bien como las vivencias más fuertes, más personales y mucho más como abusivas que pasan aquí más bien como ustedes están diciendo, o sea, ni siquiera nos dicen por qué están ahí, nada más nos cuentan como sus aspectos, o sea, lo que han logrado en la vida, como decía, lo de la música, también hay como dos de ellos que son artistas, como ilustradores, ¿verdad?
yo busqué a uno de ellos, no me acuerdo cuál fue, porque me interesó mucho lo del arte y tenía como muchos de los dibujos eran de paisajes. Entonces también me pareció muy chida como relacionado con todo esto de que se habla mucho de los paisajes, del mar, de todo eso. Entonces era como, tenía muchos dibujos paisajistas y eso me pareció muy chido. José Mora, que nos escribió, es uno de los escritores. José Mora Campo, JJ Morris, ahí nos puso que Ay, dice, sí. está en la página 189, entonces que Sí, un saludo. por estar viéndonos y 189. Ajá. Sí, bueno, Entonces, ya sí sabemos lo que es estar como dentro de la psique. Esto ya tener como literal lo que implica ser el autor, el proceso, porque al final pues no sabemos realmente nada del proceso de ellos. O sea, sabemos del proceso del compilador y del proyecto de extensión, pero realmente ya tener otro como un comentario hace enorme diferencia. Claro, por supuesto. Ya de estamos hecho, de este autor, a mí me gustó mucho el poema 193, la página, que se llama El amor, porque usa un tópico súper utilizado que es de Melita Morris. Ajá, sí, ay, qué bonito. Estos eran los que yo me pensé que hay unos que parecen como haikus, que son Ah, sí. bonitos. Este es cortito y de nuevo, como el amor es un guerrero con la armadura perforada por el filo de un abrazo, o sea, eso es como, de nuevo, literatura y poesía que se ha visto por años, entonces muy chida como también ver esos recursos utilizados en este tipo de poesía. Sí, la forma creo que es también muy interesante porque los del final son casi como textos largos. Sí. Entonces, hasta eso, como que sí se puede contrastar. Y están los que tienen como el espaciado Ajá. con esta palabra, ¿verdad? Como aislada. Entonces, hasta eso creo que es muy interesante, como ver los distintos estilos dentro del texto y los mismos estilos de cada autor incluso. Entonces, se nota que el taller que les dieron abarcó distintas formas para que ellos pudieran realmente encontrarse en alguna de ellas, ¿verdad? Y realizar sus propios Expresarse de una forma como genuina y que no era como que les dijeran, bueno, así se escribe un poema, ¿no? Sino que son personas que de verdad encontraron a través de la poesía una forma de expresar como esa individualidad también, ¿verdad? También tenemos otros. Miren, chiquillos. Ese es el tenemos que- compilador. aquí, para darle ver más, para leer el comentario. Por supuesto. Hola, les agradezco mucho este espacio, estoy muy emocionado por sus comentarios. Solo para aclarar, si alguno de los escritores escribe es porque ya está en libertad, no se trata buena No lo había aclaración. pensado, pero bueno. Por supuesto. Muchísimas gracias de nuevo a don Daniel por estar aquí y también por el apoyo que nos dio para difundir el espacio. ¿Algún otro comentario? Yo quería que, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, lo recibimos hace un tiempo. Yo lo leí en Word, pero es otra experiencia ya leerlo así en físico. Digamos, lo que siempre de este libro que nos gustó en el Poeúna es viste la literatura como poesía como terapia, que es fundamental. Entonces, cómo las personas en esta condición pueden expresar lo que sienten con la ayuda de, digamos, en este caso de Daniel Matul. Ya él tiene otro libro en la editorial que se llama Fin de Siglo, antología del poeta costarricense que nacieron en la incertidumbre del campo, que es de gente joven. Digamos, ya él tiene este formato, él tiene sus clubes de lectura, o clubes literarios le llaman, y ahí se reúne y va dando esa orientación. Entonces, eso es muy bueno. Incluso en una feria, hasta yo participé de uno, entonces es muy abierto, cualquier persona, aunque no tenga tiene la sensibilidad, pero cualquiera podría escribir con Matul y de repente también publicar. Digamos que eso es un reconocimiento ahí para el compilador por todo el esfuerzo que ha hecho más en estos contextos y esto ¿verdad? Lo terapéutico que es escribir pero transformarlo en arte. Que es a la editorial eso le llamó la atención. De hecho, digamos, si ustedes ven el libro, bueno, decirles que Mira quién hizo
Este libro, si ustedes lo abren ahí, tiene acá, este libro es de extensión, entonces vieron que es un proyecto de extensión, entonces tenemos una colección de extensión, este es el de literatura y está en acceso abierto. Entonces, si ustedes entran a la página, lo pueden leer. Sí, desde la página del coloquio compartimos. Porque digamos, para que tuviera más difusión, se hizo en acceso abierto y esta es una edición novenal. Es una edición que se hizo de donación. Es novenal, entonces los libros no se venden. Son para donar. Qué bonito. Entonces, digamos, esto ya le da más relevancia a la temática. Cualquiera podría leerlo, ya sea en su formato digital especialmente. Y, bueno, digamos, me gustan mucho ¿verdad? Porque hay como diferencias de opinión, que esa es la idea de todas estos encuentros, porque ¿cuál es el nombre suyo? Tom. Ajá, me encanta, digamos, la perspectiva de Tom, digamos, yo lo veo como más que lo habíamos visto en otras ocasiones, como que uno lee desde su visión y su grupo etario, entonces, porque veo los temas que yo encontré, digamos, que me parecieron como atractivos, digamos, el tema de la familia, que aparece, el tema de la ausencia es otro, el tema de la soledad, la nostalgia, el tema del amor, que eso ya estamos de acuerdo, el tema de la tristeza, los sueños que conversaban acá, hasta el tema de las visitas, ¿verdad? Cómo hacen unos poemas de las visitas, el tema de las llamadas, que son más específicos, el tema de la madre. El papá, de las paternidades o las maternidades. Maternidades, y la distinción entre esos también. Sí, ajá. El tema de los recuerdos, del dolor, de la libertad, aparece mucho. La paz, la esperanza, el tiempo que también comentaba. Entonces hay una serie de temáticas que se van, pues que se repiten, digamos, que aparecen como palabras, y pues como términos relevantes dentro de esas personas que escriben, que como ya se mencionaba, al inicio se dice, ¿verdad? Que Matul publicó, no sé cuántos libros eran, era una cantidad, o sea, además, no sé. Bastantes. Ajá, y entonces, bueno, esos se compartieron y las personas tuvieron la oportunidad de publicar antes. Digamos, de hecho, él sigue publicando sus antologías, que es muy reconocido en ese campo. Vamos a ver qué más del libro y de la editorial. Sí, digamos que cuando entró este libro, La Isla de los Sueños, entró otro libro, que es como más del canon de la poesía. Digamos que es una traducción y entonces ahí se distingue, ¿verdad? Aunque uno no conozca tanto de literatura, lo estético, ¿verdad? Cuando es la poesía canon, a veces es como ese goce por lo estético. Esta es más desde esa experiencia íntima, pero que es muy profunda. Sí, claro. Digamos, hay como una diferenciación que el CODEUNA también, digamos, esa era una de las consideraciones, y digamos, se valoró en ese contexto, que venía desde lo que se hace en la universidad como extensión. Y bueno, y el trabajo que realizó acá desde IDELA, y pues más que apoyar, es muy terapéutico ese proceso, o sea, cómo llevar ese proceso a personas que algunas han escrito, otras no, y empoderarse. Y después de eso, yo creo que él siguió con más temas hacia cuento, porque era como la primera etapa es la poesía, digamos, y estos que están acá, porque cuando era otro de los temas, los que están acá es de los que él pudo obtener el consentimiento informado para publicar, porque había más personas, pero solamente esos eran los que tenían como ¿verdad? Porque eran personas privadas de libertad que tal vez ya no estaban, pues no era tan fácil recuperar esa información para publicar pues una antología de poesía. Digamos, para la editorial es pues muy importante y relevante tener una obra de dar oportunidades a otras personas diferentes que no son del canon literario. Es lo que particulariza que sea una editorial universitaria, yo creo. Sí, por supuesto. Exactamente. Sí, y la palabra extensión, ¿verdad? Siempre hablamos de extensión universitaria, pero aquí es como muy literal porque siento que, o sea, esa extensión de verdad crea un puente entre personas que en su momento, cuando escribieron, de verdad no
ellos no pueden salir de donde están, pero su vida, su inspiración, su poesía sí sale, ¿verdad? Y es a través de eso que nosotros podemos leer esa realidad y conectar con ellos de una forma, como decía Cristel, que no es solo voy a ver cómo se vive en la cárcel, no, voy a conectar con personas con las que igual me identifico. Y cuando tal vez yo nunca antes me había preguntado si me puedo identificar con una persona tal vez que está privada de libertad, ¿verdad? Entonces como muy importante esa labor de la editorial, de la universidad y de don Daniel, de verdad crear esa extensión desde la cárcel y desde la universidad, ¿verdad? Entonces, sí, me parece muy relevante. Aquí tenemos otro comentario antes de que... tenemos muchos comentarios. JM Salas dice... está muy interesante la forma en la que ellos abordan el tema, sin tabúes ni escándalo, conscientes de que el pasado no define nuestro futuro, pero sí que hay una voz melancólica en todo ello. Así es. Sí, tenía otro comentario. Y José Mora dice, claro, es todo un proceso catártico. ¿Qué más? Pues, como cualquier poeta, ¿verdad? Porque como decía Felipe, ¿verdad? A veces tener el contexto nos puede incluso sesgar, pero ¿por qué? O sea, ¿qué define que la literatura es valiosa o no? Define de dónde viene, ¿verdad? Ahí es el canon. Incluso, bueno, usted está hablando del Quijote, pero incluso hablando, hay libros de la Biblia que fueron escritos de la cárcel, por ejemplo, las cartas de Pablo, entiéndase. Lo sabemos y son pues, escritos que igual muchos son importantes para muchísimas personas y demás, entonces a veces lo tenemos, no porque no se escribe de la cárcel, sino porque preferimos no pensar en eso, ¿verdad? Desde dónde se escribe. No sé si Mae o Jimena tienen algún comentario. Jimena, ¿no? Ok. Entonces los demás pueden repetir. Quería comentar algo con eso de Felipe de lo valioso, porque yo pensaba, digamos, con esto de que todos somos humanos, ¿verdad? De que cuando se trata de juzgar, se nos olvida que también somos humanos, ¿verdad? Entonces, se viene lo valioso y no sé si, bueno, lo que voy a decir no es muy profesional, pero se me vino a la película de Ratatouille. de Ratatouille cuando dicen que Un gran chef. Puede venir de cualquier parte. exactamente, gracias. Precisamente, ahí yo siento que es lo de el valioso y que apreciamos y me parece que esto es como un gran ejemplo y que dicha que se hizo porque precisamente alguien, digamos, que pertenece a la academia se reta a hacer algo fuera de la academia y a romper con esos límites que creemos que la única literatura valiosa es la que se hace dentro de nuestro gremio y eso es mentira. Porque para mí lo valioso es precisamente esa perspectiva diferente, eso que uno no ha vivido y que no conoce, porque siempre me repito de que yo solo sé que no sé nada. O sea, y ahí es donde se viene el juzgar, de que porque yo no he cometido los mismos errores que usted cometió, entonces soy mejor o tengo mejor juicio. Eso es mentira. Entonces siento que ahí se aprecia, ahí viene el valor de la literatura, ¿verdad? Y como dice aquí, ¿verdad? Que el arte creo que es inherente al ser humano. Entonces, precisamente, o sea, no se le puede negar a usted de que usted puede hacer algo bien hecho o literatura o lo que sea, simplemente porque por un pasado no tiene sentido eso para mí. Y como segundo punto, de los temas que hablan, ¿verdad? Del amor y todo eso, se me vino lo de la soledad, pero de que aquí no lo, digamos, algunos, no sé todos, ¿verdad? Pero no lo ven negativo. Y me parece muy bien porque yo también concuerdo con esa idea, no es negativa, es como amiga y enemiga, porque se siente muy feo y pues puede ser traumático el estar muy solo y así, pero realmente es una amiga que le ayuda a usted a salir de ahí. Es el dolor que le ayuda a usted a curar, básicamente. Y hay un poema, y como tenemos tiempo, voy a ver si lo encuentro. Hay un poema en específico que según yo le hice aquí está. Aquí está, si quieren, la página 137. Vamos a ver de quién es. Es del autor Franklin González Chávez. Y dice, soledad. La soledad ha madurado, pero a ciencia cierta no habla de más. Ella siempre me acompaña. En esa vieja banca me habla al oído cuando cierro los ojos y describe un mundo de esperanza. Avanzo en un instante hasta tomar la luna y dejo pasar el insistente sonido a disco rayado del dormitorio. Soy consciente de mi propia música
no hay lugar para enviar la vista al suelo, aunque a paso firme y decido, la soledad y yo hemos madurado. O sea, de ahí se me vino este pensamiento, ¿verdad? Bueno, yo pienso que a veces la soledad no es negativa, es donde se vive esa soledad. O sea, no es lo mismo estar solo en una casa, caliente, con comida, digamos, a estar en una celda, que es, uno de ellos lo describió muy bien, antártica, fría, bueno, muchos adjetivos, ¿verdad? Que demuestran, ¿verdad? Empatizan en la soledad, pero no es exactamente tenerle miedo a la soledad, sino es dónde estoy en este lugar frío, viviendo una soledad que no me gusta. Sí, precisamente. Bueno, es que una cosa es distinto estar solo a sentir soledad, ¿verdad? A sentir que uno está solo. Y precisamente siento que es que usted decide entonces qué hacer en esta situación y cómo aprovechar ya sea esto. Y muchos también dicen como que yo salí adelante o salen adelante más que todo conociéndose a sí mismos, aprovechar esa soledad para poder decidir. Y hay una parte, me acuerdo un poema que dice como... ¿Fue aquí o fue otro libro? Pero no me acuerdo. Creo que fue aquí porque es lo único que he leído. Pero que... Ah, sí fue aquí. Es muy fácil actuar, pero es más difícil pensar, ¿verdad? Y entonces es de ahí donde viene el trabajo, desde adentro. Entonces, sí. Sí, tenemos un comentario. Bueno, Tom, si quieres, ¿qué vas a...? No, si quieres leer el comentario. Luego. Ah, bueno, sí, pensé que ibas a decir algo en relación con lo que ellos estaban diciendo. Un poquito, pero... Dice, Franklin González obtuvo su libertad hace 2 años y ahora, como dice el libro, está tratando de no dar marcha atrás. Ahora tiene trabajo y paso a paso va logrando la reconciliación con la familia y, por supuesto, con la soledad. Sociedad, perdón. Reconciliación con la sociedad. Creo que tal vez para comentar un poco, lo decía Paola al principio, yo sentí lo mismo cuando leía las introducciones. Era como, a mí nada aquí me hace referencia a que esas personas estén en la cárcel o hayan estado en la cárcel, ¿verdad? Y era como esa invitación que en ese sentido siento que es mérito del compilador y de los editores, digamos, de invitarnos a redefinir la identidad de esas personas. Y qué interesante eso, porque bueno, son escritores, son poetas y han publicado y han estado en ferias y siguen estando, entonces también qué importante esa oportunidad que la poesía o que la literatura les da de, como dice aquí, que incluso bueno, tenemos la confirmación de no dar marcha atrás y entonces más bien redefinir esa identidad, ¿verdad? De ellos mismos que tenían antes y durante la cárcel y ahora que son poetas, son escritores, como cualquier otro poeta y cualquier otro escritor, ¿no? Tomar así. Tal vez, permiso, no. Me voy a callar. Ok. ¿Ah? Exacto. No, es que Dale. con el tema de la cárcel, digamos, yo no suelo leer prólogos porque no me gusta ir predispuesto a la lectura. Ay, me encanta cuando creo que leo mal. Hay diferentes formas de leer y eso es perfecto. Pero si no hubiera leído el prólogo y no hubiera leído esta parte de acá, lo de la cárcel, no me hubiera dado cuenta. Y cuando ya me di cuenta de lo de la cárcel y voy a leer las mini autobiografías, no aparece nada. ¿No? Sí, ¿no? ¿Entiendes? Eso es más interesante. Cool. Ok, 2 cosas. La primera, aportando al poema específicamente de Franklin, una cosa que noté en otros poemas como una temática que también era muy específica porque eran ciertos, pero era esto de, porque en ese de soledad dice algo de, soy consciente de mi propia música. Ajá. En varios habla mucho como son muy musicales y usted también ve como que varios de ellos también han hecho música. Hay uno que está un poquito más atrás de Sí, han Franklin. hecho música, sí. En la página 126 es del autor Barrientos Arias, que se llama Depresión y me gustó muchísimo. Depresión, ajá. Una línea que dice: caminar en un disco de acetato sucio sin llegar a ninguna claro. parte sobre la misma vieja canción repetida más de 1000 veces por una vida. Eso me gustó un montón, me pareció súper cool. Y ahora el otro tema, que era un tema que mi compañera quería traer, y creo que es pertinente traerlo hablando de Franklin, es que es acerca de lo de como literalmente el poema se llama Abuso de Poder, en la 135.
Y esa es otra temática que hay varios de los autores que tocan muy directamente. Creo que hay otro que se llama Hermes, que también toca mucho esa temática, y como los fallos sistemáticos que hay. Eso que yo comentar. Ahí lo tengo. Es el de la 242. Ahí es un loto donde habla mucho del fallo de la sociedad. Sí, o sea, eso, como mucho de las fallas sistemáticas que hay, mucho de ni siquiera justificándose, pero dando una explicación de cómo, qué es lo que puede llegar a hacer que una persona caiga en eso. Este poema de Hermes, hay uno que me llamó mucho la atención, no me acuerdo en qué página está, pero lo que dice es como que él es hombre porque es ser humano. Creo que sí termina el poema. Está como al final, yo creo. Sí, los de Hermes están bastante al finalcito. Sí. Pero ese me llamó la atención por eso mismo, porque habla como de eso del ser humano y ya uno empieza a preguntarse mucho qué es el ser humano, qué es un hombre, qué define el ser humano y qué define al hombre. Y todo eso en un contexto de personas privadas de libertad, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa ser un humano en un contexto de cárcel comparado con un contexto de libertad? ¿Qué significa ser humano para los ojos de la sociedad en una cárcel y qué significa ser un ser humano para la sociedad fuera de la cárcel? O sea, todas esas temáticas me parecen como muy pertinentes a la hora de una lectura de un libro así. Más los autores que mencionan esas temáticas. Por supuesto. Sí, quería aportar de hecho justo lo que acaba de decir Tom, y es muy interesante porque, digamos, esa temática sobre digamos, la reflexión que hay sobre qué significa ser una persona, digamos, o qué significa ser un ser humano, es algo que hemos visto como muy presente en los textos que hemos tratado en este espacio últimamente, ¿verdad? Desde que pasamos con, ¿cuál se llamaba? El cuentario. Los leños vivientes. No, fue, porque fue antes. Ese fue el primero. Ajá. Por eso es que El cuentario, el de los cuentos guanacastecos. No, era el otro, el que era de ciencia ficción. Ah, de Walter Gasol, ¿verdad? Que esa Ay, pregunta ¿eso era lo como... leyeron acá? Sí, sí. Ay, Sí, sí. yo no lo leí. es que nosotros lo leímos en un optativo. Ahí sí. Sí. Ah, como Isaías. Se trataba mucho esa pregunta, ¿verdad? Y después con Carne para Hombres lo mismo. O sea, es una pregunta que, digamos, se conecta, o más bien conecta a la literatura que se está escribiendo, al menos en Costa Rica, digamos, desde los últimos 5 años, ¿verdad? O un poquito más. Y es muy interesante, como dice Tom, que esa pregunta se haga desde esa perspectiva. Y yo quiero recalcar esa palabra, perspectiva, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la fantasía de pensar que nosotros podemos como materializar una sola opinión o una sola, digamos, una sola explicación sobre un fenómeno que se puede ver desde un montón de perspectivas, y por eso la literatura tiene como esa capacidad, digamos, de heterogenizar, digamos, el acceso que hay, ¿verdad?, a distintas perspectivas sobre los mismos temas o sobre los mismos problemas. Y definitivamente creo que ese es un gran material, digamos, para ver una perspectiva que muchas veces está, como ya han dicho, minimizada, ¿verdad? Entonces está muy interesante. Sí, es muy interesante, en realidad, porque como usted dice, tal vez son tendencias, lo que hemos dicho, ¿verdad? Tendencias que se pueden hablar en la academia, tendencias que podemos analizar, pero cuando es una tendencia nacional y desde muchas perspectivas, desde muchos ámbitos, de muchos contextos, estamos escribiendo sobre el mismo tema, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Aquí hay otro comentario de don Daniel, que dice sobre la pregunta de su pasado, supongo que de los escritores, dice: nosotros seguimos los principios llamados reglas Mandela, donde se establece que no pueden ser juzgados 2 o 3 o más veces, y cada vez que se presente el libro tengan que volver a ser juzgados. Y por otra parte, le da a demostrar que para la creación literaria no hay límites, y que la gente descubre la dignidad del escritor o la escritora sin volver a juzgar su pasado. Y eso de la dignidad. Yo quería decir algo porque de lo que mencionó Tom, de esa parte de la sociedad, o sea, en de la, ay, yo acabo de decir qué página era, 248 era, en la 242, no, 242, ese poema a mí porque ya digamos, a lo largo, creo que cuando uno lee algo desde esa perspectiva, ¿verdad? No sé, de una persona con una vida regular, digamos, sino alguien que tenga una cosa particular, lo hace a uno cuestionarse mucho, bueno, ¿verdad? Realmente, ¿quién hace quién, verdad? Bueno, Maquiavelo decía que el hombre nacía cruel, ¿verdad? Pero hay otros filósofos que decían que es la sociedad la que corrompe al hombre.
Entonces, aquí creo que este tipo de libros también lo hace a uno cuestionar la sociedad misma y como muchas veces le falla, estoy como Camila, a las infancias. Pero es que es lo más importante. Yo tengo un amor-odio con Freud, pero siempre le rescato eso, que lo que pasa en las infancias marca mucho al ser humano. Y entonces, claro, crecer en ciertos contextos, pues no es como que define cómo va a ser una persona, pero impacta muchísimo el cómo va a ser su vida. Entonces, a uno este tipo de libros creo que lo hace replantearse mucho, porque una cosa es no se ver una noticia de alguien de la cárcel. Y usted realmente no se pone a cuestionar realmente, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó así, verdad? Y este tipo de literaturas que lo deja ver a uno, la sensibilidad de todas las personas, realmente a uno como que lo pone a cuestionarse, bueno, hay que ir un poco más allá a realmente qué es lo que está detrás de lo que, y de hecho hay un poema de las máscaras, ¿verdad? ¿Qué es lo que está detrás de esa máscara que la sociedad misma le impone a ciertas personas, ¿verdad? Pero ¿por qué se la está imponiendo esa máscara? Entonces, esa parte a mí me encanta cuando un libro me hace cuestionarme algo que yo doy por hecho. Hay otro libro de una, yo lo he analizado, no se parece a ese para nada, pero se llama La asesina en el espejo. Y es de una mujer que se hace una asesina, pero cuando usted va leyendo el libro, usted llega al punto en el que usted entiende por qué ella hace lo que hace. Entonces, bueno, no va al caso, pero el asunto es que, digamos, son libros que a uno lo llevan como a cuestionarse un poquito más las acciones de las personas y, como decía aquí, ¿verdad? No solo juzgar, sino intentar ir más allá, y ver como, pues al final la sensibilidad que hay y lo que pueden llegar a hacer, porque esto lo tiene que hacer un ser muy sensible, y no solo el hacerlo, sino incluso el publicarlo, es exponerse, es bueno, qué posición más vulnerable, posicionarse expresando un poema, ¿verdad? En un libro. Entonces creo que también hasta esa parte es muy rescatable y ese tipo de libros a uno lo ponen a reflexionar mucho acerca de eso, ¿verdad? Como lo que decía, pero ¿verdad? Como críticos hay que, o bueno, como lectores normales, hay que intentar ir como a esta parte un poco más detrás de lo que vemos de una forma típica o de lo que a veces incluso las noticias o otros medios de comunicación nos quieren proponer. Entonces, bueno, batallar un poco, ¿verdad? Con esa imagen que se quiere imponer e intentar definirla nosotros mismos. Creo que ese tipo de libros logra hacer eso. Por eso son importantes estos proyectos de extensión al final. Sí, porque se ve en un poema que siento que hay una frase que se refiere a lo que está diciendo, que es de Danilo González, que dice, ¿cómo separar el pecador del inocente? ¿Cuántas cicatrices visibles no son? ¿Verdad? Exacto. También lo decía Cristel, ¿verdad? Que hay personas que fuera de la cárcel igual, o sea, ¿verdad? No, porque teníamos que diferenciarlos. Sí, con eso, de hecho, a mí se me viene, ¿cuántas veces no hemos visto las noticias, verdad? Y dicen algo así como que alguien está sentencia o alguien, digamos, lo arrestaron y ahí siempre, o hasta uno mismo dice, bueno, y pues eso le pasa por lo que hizo. Y ahí está la insensibilidad, ¿verdad? De que no me importa quién usted sea ni qué le haya pasado, pero de ahí salado. Entonces, creo que lo que uno, bueno, lo que va de parte de uno simplemente es respetar y pues no juzgar lo que sea que hayan hecho. Y así como, no sé si por aparte, hay otro poema que a mí me gusta mucho que está en las 58, en la página 58, que es de Arturo Prometa Fernández. Y me gusta mucho porque, bueno, dice, se llama Tristeza y Alegría. Dice, qué tristeza más triste, como decía mi suegra, porque a mi lado no están los que amo, a quienes quiero ver y me necesitan cuando yo no estoy. Qué tristeza más triste, como decía mi suegra, pero sé que un día esperado podré decir en su antónimo qué alegría más alegre. Qué alegría más alegre cuando esté al lado de los que amo, quiero y me necesitan. También podré visitar en sus moradas a los que nunca más podré ver. Este me gustó mucho porque se ve eso de, digamos, cuando usted toca fondo, lo único que queda es subir. Pero ahí digamos, el punto de fuerza, donde usted decide si subir o quedarse ahí. Y precisamente eso es lo que yo puedo ver en todos ellos. Más que todo, ese esfuerzo, ese valor y esa responsabilidad que tienen consigo, con sus vidas. Con su arte. Exactamente. Con que pueden abrirse camino y librarse de las ataduras que la misma sociedad les ha puesto, que los han determinado, que los han encasillado. Entonces, sí, ese me gustó mucho por eso. Sí. También, bueno, creo que lo hemos hablado mucho, pero
la diversidad de temas, ¿verdad? Algo que yo noté que me llamó la atención es la mención de la luna. Sí. Se menciona muchísimo, casi que todos los poetas, en todos los poemas, digamos, la mayoría mencionan la luna, ¿verdad? Y yo lo relaciono un poco tal vez incluso con el hecho, bueno, la noche, el insomnio, probablemente, ¿verdad? Cuándo se escribe, en qué momento. También que es una conexión con el mundo exterior. La típica frase es, tú y yo vemos la misma luna, ¿verdad? O sea, la luna es Desde algo donde estemos. desde donde estemos. Hay mucho anhelo por las personas de afuera, ¿verdad? Y entonces, o sea, como sea, la luna es un punto de conexión en que esas personas que ellos están anhelando también ven la misma luna, ¿verdad? Porque hay mucha más mención, por ejemplo, de la luna que del sol. Sí se menciona mucho el agua también. Sí, Sí. las pequeñas cosas, como algo que mencionaba usted, lo cotidiano, a mí me encanta porque es como la tercera vez seguida que leo algo y en las tres cosas mencionan, qué sé yo, como esta idea de un café caliente, ¿verdad? Y ver el vapor. Digamos, yo pienso que a veces en los poetas, ¿verdad? Se van en estos temas súper filosóficos, ¿verdad? La psique, la espiritualidad. Y es importante, pero no dejar de lado las cosas diarias, ¿verdad? Lo que vemos todos los días, lo que podemos ver en cualquier momento y que está ahí, esos pequeños detalles, como cuando uno pasa por el mismo camino todos los días y usted ve la misma flor, pero si usted se detiene un segundo y la ve, digamos, toma otro significado. Entonces, pero yo me pongo a pensar, en un contexto determinado, esas pequeñas cosas hacen la diferencia y se convierten en arte. Entonces también esa parte, igual, o sea, como la luna sale todos los meses y la podemos ver seguido. Pero ella, no estamos en crisis. Pero realmente es ese punto de conexión de lo cotidiano que termina, bueno, pues al final es un poco lo que puede como enraizar, ¿verdad? Para no volverse loco también. Yo pienso que tiene mucho que ver con lo que acaban de escribir ahí, porque digamos, todos los días uno lo ve, uno ve la misma flor, uno ve a la misma gente todo el tiempo. Algo tan sencillo como subirse al bus o tomarse un café, digamos. Pero ya estando en una celda donde le privan la libertad y le privan a uno todo, creo que eso se vuelve motivo de extrañarlo. A mí me gustó, bueno, que estaba buscando acá, hay como 3 donde ellos escriben como el oficio del poeta. Entonces ahí en la página 120, el ser del poeta. Dice, ven, acércate, sentémonos sobre la hierba, hablemos de cosas amadas. Hay quienes piensan que poeta es quien escribe versos, pero poeta es quien siente palpitar la vida, quien lleva adentro fuego que deshace, quien mira las hojas del pasado en un bosque o un turbio charco ante la muerte. Poeta es quien pregunta sobre el misterio de la vida, quien hace de la luz del sol un cuarto oscuro y ama la paz, la soledad y el silencio. Poeta es quien sonríe ante el dolor, es quien encuentra belleza en el dolor, quien halla la belleza en los ojos de una mujer triste que sueña. Digamos, hay como 3 que es, ¿verdad? Bueno, como que reivindica que es el poeta, pero no en el estilo más canónico, sino es esto, el que siente el palpitar de la vida. Entonces, digamos, el libro inspira en el sentido que si alguien quiere escribir poesía, pues no tiene que tener como la aprobación general del canon que yo digo, sino es una invitación. Entonces, eso me parece como muy genuino el trabajo que se hace acá. Hay otro bueno, no lo voy a leer, usualmente no leo poesía, pero hay uno de la luna de nieve, ahí en la 112. Y entonces, claro, eso evoca que las personas, bueno, en las lunas llenas es como que esos días no durmieron. Y, ¿verdad? Es como lo que uno dice. Bueno, voy a leer dice, luna de nieve, esa es la 112. Luna de nieve blanca, cual espuma de la mar. Luna de nieve que tantos secretos de amor escondes, de poetas inspirados que escribieron con pasión. Son versos a quien se ama. Luna de nieve blanca, cual espuma de la mar. Ella también escucha mis lamentos y mis quejas de amor, de mi amor no correspondido. Mi alma se opaca, luna de nieve, amiga mística y hermosa. Escribo pensamientos con palabras duras por amor que se fue. En mi habitación he llorado, luna de nieve.
Haz que mi corazón se llene de ternura. Cada vez que te vea, haz que mi corazón se encienda de amor. Haz que pueda encontrar un trozo de papel para escribir mis versos. Papeles que estarán llenos de amor y sentimiento y de poesías llenas de misterio. Escribo para el amor más grande que es nuestra madre. Luna de nieve, te pido me acompañes durante mi camino para escribir versos llenos de amor, pasión y locura. Entonces, bueno, acá lo que hablaban también de los caminos, pero bueno, que estaban evocando la luna y como el oficio del poeta, porque al final de cuentas, el poeta es el que creerse poeta y escribir. O sea, Sea Huidor o el creador. sí, ajá. Y después, bueno, en estos grupos de lectura, estos círculos, ahí ellos revisan y entonces entre los mismos integrantes van retroalimentándose, dando recomendaciones y depurando como ese oficio, ¿verdad? Sí, La claro. autoconfianza. Sí, que se escriben, al final de cuentas, ellos aprenden a ser poetas en comunidad. Porque están en un Exacto, sitio, que esa es es la una palabra, experiencia muy ajá. particular. Al final también, ay, perdón. No, es que quería decir que el de Máscaras que usted dijo Ajá. es de J.J. Morris. ¿Ves? A ver, Ahí está. Que al final es también un ejercicio, ¿no? de reincorporación a la sociedad. Adicionalmente. Creo que sin presión, pero tenemos a los autores y a Daniel viéndolos. Al compilador, a los autores. Qué bueno. Ya encontramos el libro en acceso abierto, ya lo compartieron por todos lados. que mandaste que nos estaban escribiendo de la casa. Daniela lleva una lista rigurosa, ¿verdad? Y ¿verdad? ¿De quién sigue? Ahí está, vean. sí, Ajá. aquí sigue y dice el que sigue tiempo. Mijail, entonces. Pero, Pau, si quieres terminar. Sí, no, que es todo un ejercicio de reincorporación, demostrar al final, y pues al final de eso se trata, mostrar que si pueden hacer esto desde la cárcel, bueno, pueden hacer mil cosas más fuera de la cárcel. Entonces también hasta esa parte de eso se discute mucho, ¿verdad? Realmente se pueden como volver a adaptar a la sociedad, a esta rehabilitación. Bueno, esto es una forma, como decías antes, igual como Diana, de la terapia también, y como lo decía el mismo Daniel en la parte del prólogo. Entonces, es ver el resultado de eso. Sí, yo. No, por favor, Tal vez añadir un poco a eso, a lo que decía Paola, el tema de actualizarse, ¿verdad? Constantemente. No sé si han visto o recuerdan, tal vez lo más viejo, sí. Una película. Siempre nos la tiran. Sí, no hay otra. Confianza, ¿verdad? Bueno, sí. Una película que se llama The Shawshank Redemption. En español es como Sueños de Libertad o algo así, que es una cárcel. Pero no sé si recuerdan al señor bibliotecario. ¿Que Él, es Morgan Freeman? no, ese no de es. la biblioteca. Es un señor mayor. Él prácticamente ha estado todo el tiempo en la cárcel. Entonces entró joven y cuando ya se cumplió su tiempo de condena, salió viejo. Entonces, Todo el mundo Hubo- está spoileando las películas. sí. Que es viejísimo. Entonces hubo todo un lapsus ahí de tiempo que él se perdió, cambios sociales, cambios culturales. Y cuando él llega y se reintegra a la sociedad, es un choque el que tiene. No digamos qué pasó con el señor para que vean la película, pero yo lo que quería hacer énfasis en eso, es en ese tema. Estas personas pasan, ¿cuánto? 10, 5, aunque sean 2 años. O sea, es un tiempo que se pierden de los cambios sociales que hay fuera, de toda la situación del país, digámoslo así, que deberían ellos estar inmersos, por lo menos, o sea, no sacarlos a pasear, ¿verdad? Pero sí que tengan un contacto con algo, con algún tipo de conocimiento, con educación. ¿Por qué está viendo? Sí, me explico, este tema de que estén actualizándose para que no pase algo tan terrible, ¿verdad? Que se los sacan, como diría aquel, los extraen porque los consideran como un tumor, como cáncer, los tiran a un lugar, que ahí se queden y ver qué pasa con ellos. O sea, que poco a poco se vayan reintegrando a la sociedad. Sí, creo que tal vez quería decir que ya te doy la palabra. Lo que decía Donan y lo que estábamos hablando antes es que realmente hablamos del concepto de la isla, ¿verdad? Y el aislamiento y demás, pero siguen siendo parte de la sociedad en realidad, ¿verdad? Tal vez tenemos como esa perspectiva de que no forman parte de la sociedad y como leí ahora Paola uno de los poemas, al final de cuentas
el hecho de que estén ahí también es un producto de la sociedad, y igualmente ellos son parte de la sociedad, incluso con lo que decía Felipe, hasta vemos temáticas que nosotros consideramos son tendencia en la literatura costarricense y están aquí presentes, y con personas que tal vez no tienen acceso a la literatura costarricense contemporánea, ¿verdad? Entonces es como muy interesante Sí, no, eso, ¿verdad? como profundizar en la identidad. Exactamente. Así, Jimena. Bueno, ahorita la vemos. Jimena. Con lo que dice Paola, bueno, a mí se me hace muy importante este tipo de herramientas como lo es la literatura, el cine, la música y el arte ilustrado, como una manera también de humanizar a las personas privadas de libertad frente a una sociedad que los ha deshumanizado para legislar sobre ellos, quitándoles esa voz, dándoles, como decíamos antes, esa perspectiva de, es que no has visto todas las caras desde donde está pasando esto. Estás viendo la noticia en el tele, pero no estás viendo todo lo que hay detrás. Entonces, me parece una herramienta muy buena para todas aquellas personas que creen que las personas encarceladas son eso, solamente personas encarceladas que siempre van a hacer el adjetivo que se le ponga correspondiente al crimen que hicieron y el resto de la vida eso es todo lo que son, sin dar oportunidad a decir si se arrepintieron o no, que muchas veces precisamente eso es lo que eso es lo que hacen los poemas, hablar también sobre el arrepentimiento, sobre la reflexión que ellos tuvieron, que me imagino que también tendrá que ver con lo que hicieron o no, pero darnos cuenta de que también son personas que reflexionan. Solo. No, sí, de hecho está súper de la mano con lo que está diciendo. Ajá, don Daniel, sí. Vamos a ver aquí los dos comentarios. El primero es de don Daniel, que dice: cuando una persona pasa mucho tiempo en la cárcel, se usa la frase "usted ya es carne de pavo", y la escritura, la lectura les libera de esta condición. Ajá, lo que decía Freire. Como decía Freire. Y J.M. Salas, que tengo entendido que también es uno de los escritores, dice: o sea, independientemente de que sea un tema político ideológico, se mencionan todas las cosas de las cuales ahora se les quiere privar y que contribuye de una forma u otra a los procesos de resocialización. Ese es el concepto de lo que yo estaba hablando. ¿Tenías un comentario, Ramiro Mijail? Bueno, muchas gracias. Una disculpa de antemano. Estábamos en la lección inaugural de la escuela, entonces había que estar allí. Más que yo me sabía antes. Así que me escapé y Ahora lo van a ver. agradecerles como siempre el espacio. Hoy tuvimos varias bajas importantes, ¿no? Pues, bueno, el caso de José Francisco, Gustavo, que está en un tema de viaje, a varios también estudiantes que no pudieron venir por razones de choque de horario, etcétera. En fin, muchas razones, así que les agradezco. Y no fue, bueno, me imagino que ya Daniela y Paola les hicieron, pero la bienvenida, ¿no? A Jimena por estar acá. No sé si uno se hizo la bienvenida. No, bueno, entonces. Bueno, ok. Y Jimena, tuve la oportunidad de conocerla en el curso de literatura costarricense. Inmediatamente yo quiero participar. Así que gracias, Jimena, porque su participación es sumamente importantísima. Profe, Y Jair, por favor, aquí no. no, profe, no puedo. Cuesta. Uy, no, Pero- pero sea Mijail y no a Gustavo. O sea, esta pregunta no tiene que ver al tema, pero, o sea, por lo que he escuchado, falta bastante. Bastante, sí, bastante. ¿Dónde los meten? No, aquí cabemos. La vez pasada. La señora Liliana es tan generosa que nos ofrece sillas hasta. No se preocupe. Pero ve el live stream pasado, la vez pasada fue loquillo, estaba todo el mundo acá. Yo llego a mi oficina y mi silla. Sí, así es. Bueno, no, yo diría que fue hace como 2 sesiones Estamos atrás. como 3 o 4 ahí Sí, en esa La abril. vez pasada. Hoy fue una circunstancia muy particular, una baja, pero es parte de la dinámica. Así que muchísimas gracias y por supuesto a todos. Yo creo que algunos temas ya me imagino que los han conversado,
Pero a mí me parece, y aprovechando también que el señor Daniel nos acompaña y varios, a mí me parece un proyecto, qué interesante este libro en la coyuntura actual en que estamos. Qué interesante este libro cuando se crean modelos como las cárceles de Bukele. Qué importante este libro cuando en Costa Rica está justamente creándose un proyecto carcelario. Es decir, este es un proyecto que realmente alecciona, es un proyecto que alecciona una cultura ciudadana a la par de un proyecto literario. Yo creo que esto es algo, un gran acierto de muchas voluntades. Yo creo que don Daniel, que nos está escuchando, pues sabrá mejor desarrollar esta idea, pero este proyecto solamente se puede realizar desde un espíritu muy colectivo y desde un espíritu colectivo de personas que han sufrido o que están sufriendo lo que es la privación de la libertad física, pero en ese sentido aquí hay una gran metáfora hermosísima, la isla de los sueños. A mí me evoca, no sé si también lo comentaron, pero otro texto que es muy importante, La isla de los hombres solos. Todo eso, No está, bueno, no voy a contar mucho, sé que Tom lo ha hecho maravillosamente, pero de alguna manera es un texto que juega mucho con la metáfora literaria de la isla de los hombres solos, el primer texto que se enuncia desde la cárcel, pero a la par de eso, lo que, bueno, en teoría literaria llamamos el cronotopo de la isla, ¿verdad? Como un espacio-tiempo que está asociado a la utopía, pero también a la marginalidad. Y también lo que acaban de comentar ahora, cómo la isla no es un sitio, digamos, aislado, sino que también es es decir, las sociedades producen islas, las islas son parte de la sociedad. La escritura como una isla, también podríamos pensar esta metáfora del acto de escribir, es un acto insular, digamos, de alguna manera. Y también que nos acerca, creo yo, a una dimensión altamente antropológica de la poesía. Ver la poesía como una necesidad de libertad o la poesía como una necesidad de socializar el trauma como un mecanismo también de sanación, si lo podemos ver de esa manera, o un mecanismo también no necesariamente de sanación, puede ser también otro tipo de discurso, otro tipo de función que tenga la escritura en ese momento, pero en todo caso nos devuelve creo yo, a una dimensión altamente antropológica, universal de la poesía. Yo creo que esto es algo que este texto recoge muchísimo y a la par de eso es un texto que ojalá, por dicha, hay varios estudiantes que, por cierto, en literatura costarricense, uno de ellos no pudo venir, que está desarrollando una tesis acerca del tema del cuerpo. Y yo le decía, ¿por qué no te acercas a este libro para ver cuál es la dinámica del cuerpo? ¿Cuáles son los imaginarios de la corporeidad en sujetos de enunciación, es decir, en voces poéticas que hablan desde el espacio de la restricción, espacio temporal del cuerpo? Entonces, es un texto que no solamente nos ofrece un discurso testimonial importantísimo, sino que también es un texto que puede ser muy útil para proyectos de investigación, de análisis literarios, por ejemplo, con el tema de la corporalidad, el tema del espacio. Así que, pues yo agradezco muchísimo, como siempre, a la señora Eliana, a Laura, a todos los que están involucrados en este proyecto de la editorial de la Universidad Nacional, por supuesto, por permitirnos leer este texto, por permitirnos compartir, que pues ofrece muchísimo. Y creo que es un texto que dependerá de nosotras y de nosotros, pues también desarrollar temas de investigación que creo que abundan en este material, ¿no? Eso es lo que podría compartir brevemente. May, no sé si quieres compartir. Sí, bueno, hay uno que me gustó muchísimo, que es de Alejandro Cabeza, que se llama Desnúdate, y él dice que aceptarse como somos, que no es solamente valiente, sino es una decisión propia. 37. En la página 36. Dice que aceptarse como somos no es solamente valiente, sino una decisión propia. O sea, yo siento que ahí donde está, ¿verdad? Ellos también aceptan como esos errores, saben que cometieron tal vez algún error, pero que también eso se sirve como un espacio de libertad. O sea, saber que cometí un error, pero eso me va a hacer ver a futuro que puedo cambiar, que puedo hacer las cosas de una perspectiva diferente o de una manera diferente. Entonces, eso me gustó muchísimo.
No, es interesante porque se llama Desnúdate. Y ahora hablando de la corporalidad, creo que yo también noté como ese tema recurrente, se habla mucho de la desnudez, como ustedes lo notaron. También relacionado con la corporalidad, que lo estaba buscando y no sé qué se me hizo la marquita, pero hay también poemas escritos por mujeres, ¿verdad? Que creo que también es un tema que lo leí un poco en un texto también de don Daniel, que habla de que las mujeres al salir de la cárcel pues tienen dos sesgos. Primero están escribiendo de la cárcel, segundo son mujeres, ¿verdad? Entonces, tal vez no hemos hablado específicamente de esos poemas, pero recuerdo que hay uno que habla mucho de la menopausia, por ejemplo, que es un tema que ya de por sí es tabú en muchos ámbitos, y además escrito desde este contexto, ¿verdad? Que me parecía muy importante. También como hemos hablado de la maternidad y la paternidad, que ahora se escucharon muy emocionados, no sé si alguien tiene algo más que decir sobre eso. Paola, yo lo había dicho, ¿no? Porque hay como un contraste, ¿verdad? Yo lo sentí, porque por un lado está toda esa parte muy corporal, y como decía Mijail, porque son personas que tal vez están físicamente restringidas, y por otro lado yo noté que hay como mucha personificación de cosas que también son mucho más abstractas, y que se les da cuerpo al tiempo, y se le da cuerpo a la soledad, y se le da cuerpo, ¿verdad? Entonces también es como muy interesante cuando el ser humano está restringido físicamente, entonces también encuentra corporalidad en las cosas interiores o abstractas, ¿verdad? Que creo que es un tema que me llamó mucho la atención. Pues, Sí, yo quería, bueno, primero voy a decir algo sobre lo de la mamá, pero primero quería que apreciaran la portada, porque, digamos, de los libros que hemos visto, bueno, yo también me fijo mucho en la portada porque me gusta que me guste. Yo creo que está perfecta, porque hemos hablado de la metáfora, bueno, del mar, ¿verdad? Y esa mano alcanzando la estrella que viene con los sueños, y la mariposa, que a mí también, no, bueno, a mí particularmente las mariposas me traen mucho a la libertad, al campo, digamos, al aire libre. Ajá, exactamente, a la metamorfosis. Esto me parece que la portada es perfecta. Y lo de la mamá. Jessica Salazar Villalobos. ¿Ah? Sí, a Jessica la ilustradora es la ilustradora. Ahora se llama Jessica Salazar Villalobos. Un aplauso. Y de la mamá, bueno, no sabía bien yo qué comentar, pero los poemas que casi me hacen llorar, fueron precisamente dedicados a la mamá en particular, de la escritora Brenda Rodríguez Camacho. Los poemas de Brenda son preciosos. Sí. ¿Puedes leer uno, quizá? Sí, no, mentira, ya leo dos. Sí. Página. El de del 65, que dice sin sentido. Dice, perdón, pierde su sentido. Pierde sentido. Sigo abriendo tu herida. Escapa de mis manos que sanes. Esta prueba no es fácil, lastima más tu sufrimiento. Duele provocar tus llagas, ojos surcados de tristeza, un corazón afectado por el tiempo, los brazos expectantes del abrazo ausente, ayunos y comidas forzados, esperas y no sucede, manejas y no estoy a tu lado, cantando Navidad eterna. Hoy no pelea más mi lado de la cama. La mirada al Patricio Estrella colgado en la pared. Que sufras los objetos en cada rincón, aquella prenda con olor a distancia. Cuando encuentras conocidos y sientes vacío. Cada que miras las fotos, te sofoca el nudo en la garganta. Duele no curar tu dolor, provocarlo. Perdón, nunca será suficiente, mamá. Sí. Entonces, a mí también lo he notado que no solo lo menciona ella, ¿verdad? Sino varios escritores. Pero sí siento que la maternidad siempre vuelve, y es porque, obviamente, vuelve a la infancia, vuelve a ese lugar de inocencia en el que estábamos, donde no sabíamos, digamos, quiénes eran, pero tampoco importaba. Entonces, es como ese lugar seguro, siempre va a ser la mamá, la maternidad. Creo que por eso siempre pega. Sí.
Pero de hecho el poema que está justo a la parte de eso que yo mencionaba antes, que no había contado. El de Milagro. Milagro, sí. Que tiene mucho que ver con la experiencia también como de la maternidad, o incluso del anhelo de la maternidad que no se alcanza, ¿verdad? Lo voy a leer también. Dice: resuena en mis oídos, sombría certeza acontece. Deseo sentir el milagro en mi vientre. Mi cuerpo, su cúspide, fruto maduro. Pronto el otoño secará mis entrañas. En una burbuja suspendida en el tiempo veo pasar la vida, ajena al mundo que pertenezco. Todo es ilusorio, mi espejo, la imagen refleja, no es benevolente. Entonces, creo que es lo que hablábamos, ¿verdad? Antes, creo que lo decía Cristian también, o lo decía Donald, son poemas muy íntimos, ¿verdad? Y con los que podemos realmente conectar con esta humanidad, independientemente de dónde fueron escritos, porque al final de cuentas, en ese sentido, la maternidad, esta mujer, eso de pronto el otoño secará mis entrañas, ¿verdad? Que es lo que yo relacioné un poco con la menopausia, que tiene mucho que ver también como con esa experiencia interna. La deshumanización de la mujer por llegar a la menopausia, casi que ya no puedo estar en un evento, ya no. O sea, de nuevo, como lo que estamos hablando, el contexto primero de cárcel, de ser mujer y luego como una mujer menopáusica, o sea, todo ese proceso y pasar ese proceso en un lugar privado de la libertad también, como qué significa eso para una mujer. Claro, porque hablamos mucho, bueno, que nos hacíamos una pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser humano? ¿Y qué significa ser mujer? ¿Verdad? Entonces, sí, no sé, ¿alguien más quiere aportar algo? Ay, sí. Hay como varios comentarios. Sí, perdón, vamos a ver, hoy tenemos muchos comentarios. Nunca hemos tenido tanta interacción que vamos a decir. Ok, bueno, aquí nos dice don Daniel desde la página del proyecto, también en realidad el título del libro es sacado de uno de los poemas del libro. Ah, claro. Y también nos comparte la página del proyecto por si quieren conocer más y quieren seguirla. Entonces creo que es muy relevante, tanto para nosotros como para las personas que vean la transmisión, ¿verdad? De seguir este proyecto que ya vimos que realmente es muy importante y que ayuda mucho. Ok, 2 puntos. El primero, yo rescaté mucho, página 85, los poemas de don César Gómez Concepción, me gustaron mucho. Y no voy a leer como un poema como tal, sino como los apuntes que hice, porque me gustó mucho su poesía. Y lo que estaba diciendo es que, bueno, lo que habíamos hablado, que sus poemas hablan mucho acerca del mar, del barco, ser un marinero. Y también aquí lo que recalqué fue que tanto estamos en control de nuestro destino y dirección, que creo que también eso se relaciona un montón con el mar, y como con el tópico del mar, porque, o sea, el mar es muy incierto. O sea, puede estar marea baja y todo tranquilo y puede cambiar de un pronto a otro, puede haber una tormenta que pueda afectar, la luna puede afectar, que no, también se relaciona con todo esto que estamos hablando de la luna. Entonces también como eso de qué tanto estamos con nuestro destino, que luego se relaciona a qué es el ser humano, qué es el hombre, qué es la mujer. También como, bueno, yo puse así como cambia las mareas, cambia la vida como un viaje, y que se menciona mucho el puente del mar, que son 2 símbolos de pasaje, que ya igual habíamos hablado de eso un poco, pero sí, como el pasaje del tiempo. Y lo segundo que quería rescatar es como lo que mencionó el compañero Miguel, que hablaba esto de la isla y como yo de nuevo voy a traer el tema de la Odisea. Claro. Es un libro que me gusta mucho, entonces por eso lo traigo. Pero digamos, después de que Odiseo se queda atrapado 7 años en Oigia y vuelve, y su manera de reincorporarse a la sociedad es en la isla de Alcino. Y esta gente lo trata muy bien y muy amablemente, a pesar de conocer después toda la historia de Odiseo, ellos igualmente le ofrecen un viaje. Entonces también como nosotros queremos ser un Alcino, nosotros queremos ser una Náusica. O sea, este libro también propone mucho esa idea de nosotros como sociedad deberíamos ser un Alcino, deberíamos ser la isla de los Feacios, deberíamos ser personas que ayudan también a la reintroducción de la sociedad, porque, o sea, no se puede esperar que una persona privada de libertad luego nada más la tienen a la sociedad. O sea, eso no es justo. Y, o sea, al final, como decíamos, todos vemos la misma luna. ¿Qué pasó? Lo prendo. Ok. Todos vemos la misma luna. O sea, todos al final sangramos el mismo color, rojo. Entonces, también como esto de la isla es, nosotros queremos ser una persona como Alcino que ayuda
a un extraño a reintroducirse, y, o sea, a pesar de saber o no saber. O sea, al final lo que importa es la disposición que tenemos como sociedad de también ver más allá de un título o una condena o un estereotipo, o si lo vimos en la tele, si lo leímos, o sea, entonces sí, eso quería recalcar. Claro, sí, creo que bueno, ya lo hemos dicho varias veces, pero es como parte de la importancia de este proyecto y de la poesía como tal, ¿verdad? La poesía como ese vehículo, como esa extensión que hablábamos, que también nos conecta con esta realidad y lo que decía Mijail, de la relevancia que tiene la coyuntura actual, de cuando uno ve las noticias y ve la mega cárcel, uno dice, de por sí ahí van los criminales. Y el criminal se convierte en un prototipo, un estereotipo de algo inhumano, ¿verdad? Que no tiene nada que ver conmigo. Y algo como este libro, como un poema, de pronto nos conecta a esa humanidad y nos hace caer en cuenta y nos confronta como sociedad, como dice, ¿qué rol tomamos nosotros también como lectores? ¿Qué rol tomamos nosotros frente a estos poemas y frente a estas realidades? Porque no es algo ajeno a nosotros, ¿verdad? Es más, que haya tantos delincuentes no quiere decir que hay algo mal en el país, como para... Exactamente, eso quiere decir. Pero es que se le quiere atribuir a la persona privada de libertad toda la responsabilidad de una enfermedad como lo es, bueno, no es una enfermedad, sino de un problema que es una sociedad enferma. No enferma en el sentido de que la enfermedad es que haya criminalidad, sino que hay algo que está provocando que la gente caiga en eso. Que de nuevo no es como que usted esté, digamos, por lo menos yo no lo veo así, que sea como lo que decía Paola, que usted nace y por nacer en ciertas condiciones es como, sí, usted ya por ese camino no le queda de otra, pero estás predispuesto a caer más en ciertos patrones que otros. Entonces, pero la gente lo que quiere y lo que yo veo que quieren aquí en el país es atribuirle toda la responsabilidad a los individuos que son más vulnerables a caer en esas situaciones. Entonces se les quiere atribuir la responsabilidad de, pues también siento que es este mito de la meritocracia de simplemente inténtelo, trate mejor, busque otra forma. Y es como, o sea, me faltan años luz para llegar a donde usted está y lo único que quiero es un poquito de humanidad que ni siquiera tengo estando fuera de una cárcel. Entonces... Claro. Sí. Le conviene más ignorar, o sea, sabemos que están estas personas en estas ciertas circunstancias de vulnerabilidad o lo que sea, no hacemos nada por ayudarlos, simplemente los ignoramos y se caen en el hueco, pues bueno, ahí se quedan. Exacto, y siento que tiene mucho que ver, siento que ahí la parte que la gente que está afuera y está y quiere mirar hacia el otro lado, lo único que los mantiene, o sea, bien con ellos mismos, no sintiéndose malas personas por ignorarlos, es tenerles lástima. Y creen que con eso es suficiente. Tenerles lástima y esperar, por no decir lo que estoy pensando, que les vaya bien en la vida después de que salgan y que no lo vuelvan a hacer, o que simplemente ya es como, bueno, depende de su crimen, usted va a pasar el resto de la vida en la cárcel y no me interesa cómo le vaya. Pero eso es todo, y creen que con tener lástima es suficiente y no es problema de ellos, cuando en realidad ellos también son parte de todo el problema que es la sociedad. Y después, y me recuerda demasiado a un libro que leíamos en Costarricense Colonial, no sé por qué, pero que se llamaba sobre los medios y para destruir la mendicidad, algo así. Sí. Ese me recuerda mucho El ensayo. a lo mismo que querían hacer en ese libro, que era, no me interesa descubrir cuál es la falsa mendicidad o la real mendicidad, que en este caso sería como los crímenes que sí valen la pena perdonar y los que no, sino me interesa aislarlos y, o sea, deshacerme de ellos. No los quiero reintegrar, simplemente no los quiero ver. No quiero que estorben, ya los encerramos aquí, déjenlos ahí porque la verdad no me interesa meter mis manos ahí, no me interesa hacer nada al respecto, que es lo mismo que yo veía como tópico en este otro libro, que no es una solución a un problema, es simplemente el querer ignorarlo de la manera más, pues la manera más conveniente para la persona que lo está haciendo.
Claro. Sí, me voy a leer un comentario primero que dice aquí. Yo creo que debe ser este señor Daniel. Sí, él es, si no me equivoco, es Jorge Salas, si no José Francisco Gamboa Salas. bueno, alguno. Él es uno de los escritores y nos quiere especificar cómo parece que el libro nos puede contar. Uno quisiera esa ayuda de reincorporarse a la sociedad y eso es bueno, a pesar de un montón de personas que practican la marginación, siento que el mundo tiene esperanza. Y yo creo que, bueno, si leemos aquí, ¿verdad? El libro dice, la isla de los sueños muestra poética de la esperanza del ser humano que escribe desde la cárcel y creo que es un tópico que no hemos mencionado, pero que es muy relevante. Y es que muchos mencionan la esperanza. Y eso que hablábamos de tiempo, se nota mucho que ven su momento en la cárcel como algo temporal, ¿verdad? Algo que no los define y que es esto que estábamos hablando. Lo que decía ahora Jimena, cuando pensamos en la cárcel como un lugar donde simplemente echar los problemas de la sociedad, porque así lo vemos, no estamos viendo más bien la esperanza, que por ejemplo aquí don J.M. Salas ha estado ahí, sí la tienen, Jorge Salas, eso que Jorge y todos esos poetas y todas esas poesías reflejan esa esperanza de que eso es un momento de transición, que es un momento temporal, digamos, esa restricción, ese encarcelamiento es algo temporal e incluso transformador, ¿verdad? Que es como una forma muy diferente de ver la cárcel como tal. Entonces creo que es un tema también muy relevante y que estuvo muy presente a lo largo de todos los poemas, es que la mayoría tienen esperanza y habla mucho de la salida y de lo que va a pasar cuando salgan, aun cuando esa salida no necesariamente sea física, ¿verdad? Porque hay un poema que hablaba como de que los voy a ver, se entiende que es un poco ya como después de la muerte incluso, ¿verdad? Pero como que la mayoría de los poemas tienen esa perspectiva de una salida. Incluso emocional, que es lo que decían al principio en los comentarios de la catarsis, ¿no? Es esta explosión de emociones, entonces es incluso como otra salida, tal vez nueva que encontraron, porque bueno, una de las cosas, volviendo a los autores, una de las cosas que se menciona es esto, ¿verdad? Como la idea de que muchos de ellos es su primer acercamiento a la literatura, entonces bueno, es su primer momento encontrando otra forma de expresar todas estas emociones tal vez reprimidas. Así es. No sé si alguien tiene algún otro comentario que quiera hacer. Terminamos en una nota muy esperanzadora. Sí, bueno, porque esto es una muestra poética de la esperanza. Que yo quería decir algo, pero se les cae bajo el sueño. No es eso. Es que me parece curioso también cómo varía el concepto de crimen, criminal y cárcel dependiendo de cada sociedad. Entonces, normalmente tenemos esta idea sobre la cárcel es un lugar a donde van personas malas, que son peligrosas, que han hecho cosas malas. Pero hay personas en la cárcel, o sea, no digo que sea el caso, no digo que sea el caso siempre. Y bueno, en Costa Rica no es el caso ahorita, per se, pero hay casos donde, o sea, hay mujeres ahorita que están en la cárcel por haber salido a la calle sin ponerse algo sobre el pelo. Entonces, como también, ¿qué es una cárcel? ¿Para quién? Y también, ¿de qué lugar viene una cárcel? Porque siento que hay sociedades que utilizan las cárceles no como un rincón donde se castiga a un niño viendo para la pared hasta que usted sepa lo que hizo mal, ya puede salir de su castigo, sino un espacio donde realmente desde la cárcel se le ayuda al individuo con la ayuda que necesita para reintegrarlo a la sociedad. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué tipo de ayuda necesita? O sea, ¿fue algo emocional? ¿Fue algo económico del momento? ¿Qué fue lo que pasó para que usted llegara ahí? Y cómo trabajar desde ahí para reintegrarlo y decir, bueno, ya tuvo la ayuda que necesita. Pero la sociedad que estamos ahorita, que ni siquiera se ayuda, o sea, que ni siquiera la gente que tiene un poquito más de pudiencia económica puede pagar ayuda, entonces, ¿cómo se le va a ayudar a las personas que tienen que aplicar en el sector público? Claro. Apoyando las universidades públicas. Creo que
ya como para ir cerrando un poco, porque bueno, ya son las 4, quería un comentario. Bueno, nada más un comentarito antes de que se finalice la... Hace poco circulaba, hace muy poco, casi nada, circulaba en la Asamblea Legislativa una idea de esas que tanto aparecen, de que a los estudiantes, a que las personas con vulnerabilidad social jóvenes, se les debería hacer una visita, se les debería llevar a la cárcel para que valoren. Yo creo que desde este lugar de enunciación, el nuestro, desde Voces y Libros, no queremos que las personas vayan a la cárcel, ni que vayan a visitarlas. Creo que más bien podemos invitarlas a que lean el libro como una apuesta a la esperanza, una apuesta al vínculo entre el arte y la sociedad, una apuesta a que el arte también puede ser un instrumento político, pero en el buen sentido de la palabra, una apuesta de que el arte puede dignificar a las personas, una apuesta de que el arte está en la condición más humana y con todas las contradicciones, ambivalencias que eso traiga, pero es la condición humana, en vez de estar pensando que debemos llevar a los estudiantes, a las personas de bajos recursos económicos a que se asusten de la cárcel como si fueran monstruos. Creo que la apuesta más que la apuesta, la aventura, el compromiso de Voces y Libros y también de la editorial de la Universidad Nacional por publicar un texto de esto tiene un gran mensaje político, un gran mensaje artístico, político para la sociedad y para las nuevas políticas muy normativas que se están estableciendo en nuestro país, lamentablemente. Así que, y también es un llamado también, me parece a mí, de atención a las universidades en el sentido de que deberíamos de apostar, estoy diciendo la palabra apuesta, bueno, continuamente, ¿no? Deberíamos de difundir, de proyectar espacios de mayor cercanía, de mayor vínculo con la sociedad. Estoy pensando, bueno, así como don Daniel, don Daniel es un investigador, trabaja en la Universidad Nacional, es un proyecto creado también desde la Universidad Nacional, según lo que tengo entendido. ¿Por qué no pensar en proyectos literarios, en proyectos desde la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje hacia poblaciones que tienen cierta vulnerabilidad social? Vamos a hacerlo coordinado. Creo que eso es importante también de pensar. Este libro nos enseña mucho el papel que juegan las universidades o que deberían de jugar las universidades en la búsqueda de una sociedad muchísimo más equitativa, muchísimo más humana. Bueno, me parece que es un gran comentario de cierre en realidad. Entonces, muchas gracias. Ahí finalmente un pequeño comentario que dice, pues sí, apoyar a las universidades públicas, gracias a ellas saqué mi licenciatura. Gracias a ella estamos aquí, tenemos el libro, tenemos el espacio, tenemos incluso el espacio digital. Claro. Así es. Sí, recordarles eso nada más a todas las personas que están viendo y a ustedes también, que el libro es de acceso libre, entonces cualquier persona que lo quiera leer, ahí pusimos el link, puede tener acceso, porque como creo que todos estamos de acuerdo, es muy relevante, es muy importante y ojalá más personas lo leyeran. Realmente creo que es un gran logro de la universidad, de don Daniel y de todas las personas que estuvieron de acuerdo en poner aquí su poesía, por supuesto. Entonces, muchas gracias a todos y... ¿Ibas a decir algo? No, perdón, es que muchas gracias a todos por una edición más de Voces y Libros y nos vemos en las próximas ediciones. Adiós, adiós. Un aplauso.